A veces uno puede darse ciertos gustos que, vistos a la distancia, eran sueños casi imposibles de cumplir. Como esto, de andar en un auto de los años 30 a buena velocidad en el autódromo más veloz de la Argentina, el mítico Rafaela. Un poco de garra le puse para hacer posible mi sueño, pero el azar también hizo lo suyo. Cada uno de nosotros tiene su sueño. Nunca podré olvidarme de esa tarde que los amigos de Rafaela me invitaron a conocer el famoso óvalo, tal vez el autódromo más emblemático de la Argentina. Sin dudas, es el más veloz, el que fue hecho a puro pulmón y el que tiene una historia desconocida. Y mucho menos olvidaré que me dieron un casco de cuero, antiparras y hasta un pañuelito muy canchero para que me subiera a la Baquet Chevrolet de los años 30 y me divirtiera como un chico, entreverado entre otros autos, jugando a correr en ese óvalo donde alguna vez corrieron los autos norteamericanos, pero esos que corren en Indianápolis, o sea, en la carrera más famosa del mundo. ¿Qué tal? Pero eso lo voy a contar después. El caso es que esa tarde me divertí como pocas veces entre caños de escape rugientes, relojes viejos, ruedas finitas y esas curvas peraltadas, inclinadas, que parecen que uno nunca termina de doblar. Y allí empezó a contarme parte de la rica historia el presidente del Club Atlético Rafaela. Rafaela, una historia de 100 años, ¿no? 25 de mayo de 1919, muy poquito tiempo antes se había formado una comisión de unos 7, 8 locos que dijeron tenemos que organizar carrera de auto y desde ahí se vinieron organizando. Por eso 100 años se cumplen este año y lo que se festeja es eso, ¿no? Que haya 100 años de dirigentes con capacidad, pasión, poniendo el corazón, tiempo de la familia, dinero, garantía para poder realizar esta carrera. Esta carrera fue famosa desde los inicios. La primera vez que se corrieron las 500 millas no fue en un óvalo, pero el ganador se llevaba unos jugosos cheques con los cuales se podía comprar 3 autos 0 kilómetro. Mirá vos. Y había aviones ya que seguían la carrera. El público desbordaba peligrosamente el camino titubeante y hasta había audaces camarógrafos que filmaban las carreras de auto a auto. Aquella primera carrera se suspendió por la lluvia. El diluvio hizo que todo el mundo se subiera al tren en el que habían llegado los autos y donde estaban los cronometristas y los organizadores. Pero por sobre todo la historia de Rafaela está jalonada por figuras de peso y de mucho peso en el deporte motor. Acá corrió Fangio, acá corrió Fernán González, acá corrieron una gran cantidad de pilotos que después triunfaron, corrió Carlos Alberto Reutemann, bueno, hay que nombrar a millones de pilotos y también hay que nombrar un montón de pilotos locales, hay que decir que no solo el autódromo hizo pilotos, sino que el autódromo también hizo preparadores, hizo corredores, hizo mecánicos. Oreste Berta es un hijo de la ciudad de Rafaela y es un amante del autódromo de la ciudad de Rafaela. Claro, y este autódromo, ¿cómo habrá surgido la idea de hacer un óvalo, ¿no? Porque no sé cuánto hace que está Indianápolis, pero Rafaela hace muchos años que es un óvalo, ¿no? Sí, las primeras carreras tenían esa forma también. La primera carrera se corrían en caminos rurales, en donde se cortaban las esquinas de los cuadrados que doblaban a 90 grados para poder hacer la curva, y era un recorrido de 8 kilómetros en donde se corría en caminos ya normales, rurales, pero con una fórmula muy parecida a la de Indianápolis, con un rectángulo con 4 curvas, y después un grupo de visionarios pudieron comprar este predio, más de 160 hectáreas, y ahí se comenzó a trabajar con el óvalo,
de tierra, levantando los peraltes y después pudiéndolo pavimentar y como último haciendo un paredón de hormigón para lograr mayor seguridad, adaptándose a las nuevas exigencias, ¿no? El Club de Autos Antiguos de Rafaela es un viejo taller mecánico. En el espacio libre de la esquina hay un par de viejos baquets, esos autos de 2 asientos de los años 20 y 30. Y adentro, gente del club ansiosa esperándome. Rafaela es sinónimo de velocidad. La primera carrera creo que la corrieron los 7 autos que llegaron al pueblo. Por eso lo llamaron, como al libro del escritor Roberto Arlt, Los 7 Locos. Bueno, esto nace realmente desde que una subcomisión de automovilismo de Atlético Rafaela se le ocurrió hacer la primera carrera de automovilismo allá por el 25 de mayo de 1919. Muchos años, ¿no? Cumplimos 100 años. Y bueno, ahí nace esta pasión de Rafaela hacia el automovilismo y hacia el automovilismo de velocidad. Rafaela arrancó con estas carreras que se hacían en forma zonal, regional, uniendo varias localidades vecinas. De aquella primera carrera de los 7 locos por caminos imposibles, se acaban de cumplir 100 años, o sea, ese primer intento fue en 1919. Para la época, ver pasar esos bólidos era una cosa de otro planeta. Espantaban hasta los perros con su bramido. Yo siempre digo que en el 19 los caminos no estaban preparados para autos. Había muy pocos autos en la zona y eran caminos para los carros, lecheros de los campos. Sí. Y bueno, la primera carrera se corrieron 7 pilotos, cubrieron un recorrido de 320 kilómetros en 4 horas y fracción, un promedio enorme para esa época. Saliendo de acá de Rafaela, saliendo, ¿no?, de Rafaela y retornando a Rafaela. 77 y Chirola de promedio, digamos, un promedio descomunal para la época. Claro. Se fue superando. Si no había caminos. Exacto. Y de ahí, del 19 al 25, se siguieron organizando a través del Club Atlético de Rafaela carreras zonales con distintos recorridos y distintos kilometrajes. Y en el año 26 arrancan las tradicionales 500 millas argentinas. ¡Al diablo! Claro. 500 millas argentinas. Fue la primera carrera fiscalizada por el Automóvil Club y donde ahí Rafaela tomó una relevancia a nivel nacional e internacional. La sede de este club desde hace 22 años es ese taller mecánico que pasó por varias manos hasta que se lo terminó conociendo por los últimos socios, Ternengo y La Certosa, que así dice el cartel de la fachada. Ternengo es una fuente inagotable de anécdotas, pero si uno quiere saber cómo nace un velocista, vaya y pregúntele a él. Y en ese taller, que fue como su cuna. Vos lo conocés bien este lugar, ¿no? Sí, nací en este lugar. Nací como corredor. Sí. Era un taller de mi padre y de La Certosa. ¿Vos corriste en moto primero? Sí, yo arranqué con la moto. ¿Cuántas carreras? 600 más o menos. ¿600 carreras en moto? Sí. ¿Ganaste algunas? Sí, algunas. Tuve la suerte, ¿no? Porque hay que tener suerte, ¿no? Nunca me lastimé con la moto. Gané 320 carreras. Ya hablaremos de cómo ganó el nene Ternengo tantas carreras y la más importante de todas, las 500 millas de su pueblo. Pero evidentemente ahí había buena madera desde el principio, porque en una foto en ese mismo taller se lo ve muy chiquito, un mocoso. Va, al lado de Juan Manuel Fangio, nada menos. La gente del taller consiguió algunas viejas baquets para salir hasta el campo donde antiguamente se corrían las primeras carreras, allá por los años 19, 20 y pico. Y yo me anoté con una que andaba como un relojito. Eran circuitos de tierra aquellos donde me llevaron a conocerlos. Circuitos que comunicaban pueblos o aldeas, la mayoría con vecinos agricultores
o que administraban ganado, y la mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, intrépidos volantes en sus máquinas infernales. Nosotros hemos recreado hace pocos días atrás un gran premio del centenario que hemos traído por los caminos originales que se corrió esa primer carrera del año 19, que fueron 320 kilómetros. Hemos juntado más de 40 vaqueros para que hagan el mismo recorrido en un paseo regulado, una carrera de regularidad. Pero bueno, hemos pasado por los mismos lugares y la pasión de la gente en los campos, en las localidades más pequeñas, saliendo a los alambrados y saludando con banderas argentinas a los que pasaban, tal cual me imagino que era 100 años atrás, porque era una epopeya ver pasar estos autos que rugían, que tal vez espantaban los caballos, como decís, pero lo podemos imaginar, pero no lo sabemos. Pero bueno, fue eso, y realmente fue una pasión enorme, muy agradable que estos autos que vemos ahora andar, recreando estos caminos rurales, hayan hecho esto. Largaron 7 autos, la primera carrera la ganó Oberdan Piovano. En 1926, como dije, se corrió la primera edición de las 500 millas argentinas. Largaron 29 pilotos, se suspendió por lluvia la carrera a las 2 horas. Pero los pilotos se lo tomaron con soda, como se decía en aquel tiempo, y posaron felices y contentos. La camaradería ante todo. No había profesionalismo. ¿La carrera en qué quedó? Y la carrera se reinició 2 meses y medio más tarde. Y cuando se reanudó, ganó Raúl Riganti, que era un notable piloto de aquellos primeros tiempos. Después también ganarían en ese autódromo improvisado de pura tierra nada menos que Juan Gálvez, Froilán González y claro, el más grande, Juan Manuel Fangio. Todo eso ya a fines de 1940. ¿A quién se le ocurrió hacer el óvalo? Sí, el óvalo había ya nacido desde el año 26. Es decir, el circuito ya eran 2 cuadrados unidos donde se le redondeaban los ángulos rectos. Es decir, son 4 cuadrados. Cada vez que se hacía las 500 millas, se redondeaban los ángulos rectos para que se pueda girar a mayor velocidad por esas curvas. Es muy paradigmática las fotos que hay con un tren, el tren que venía de Buenos Aires, parado en la largada de las 500 millas, cuando se corrían antes de tener el óvalo actual, donde ahí venían los fiscalizadores, los cronometristas y la gente del Automóvil Club de Buenos Aires, y había una pasarela de madera que se armaba todos los años, donde ahí era la largada y la llegada. Pero el óvalo, como tal, ya como dibujo en el tablero y con sus curvas peraltadas, inclinadas, se inauguró en 1952, aunque todavía con piso de tierra. Raro, porque por entonces estaban de moda las cupecitas del turismo de carretera, esa categoría emblemática de los argentinos que corrían por todos los caminos. Pero sin embargo en Santa Fe, mira, las cosas no eran así. Y Rafaela era el lugar donde reinaban los autos al estilo de la Fórmula 1 europea, esos autos con las ruedas al aire libre y con una sola persona en la carlinga. O sea, autos casi, se les dice monopostos, pero casi como los que ahora se los conoce como Fórmula 1. Y el que cuenta esa preferencia por ese tipo de autos en Santa Fe es justamente el Nene Ternengo. ¿A vos siempre te gustó correr en los Mecánica Argentina Fórmula 1? Sí, me gustaba más que el turismo carretera. ¿Por qué? Yo digo que debe ser, primero que esta zona era mecánica nacional. El turismo carretera acá no existía. Claro, era más de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Acá, TC. el TC era la provincia de Buenos Aires. Acá era todo monoposto. Claro. Y a ver si te lo puedo explicar, el corredor que corría monoposto
la ilusión era correr las 500 millas. Como el que corría TC, la ilusión era correr un gran premio. Claro. Era más o menos, salvando la distancia, más o menos parecido. Ah. Claro, armaban el auto para correr todo el año, pero lo que querían correr era 500 millas, ¿no? Y que ganaban las 500 millas ya se consagraba para siempre. Naturalmente que Rafaela también forma parte del calendario de turismo de carretera. Todos los años van a correr el moderno turismo de carretera, naturalmente, y lo bien que lo hace. Así como internacionalmente uno, cuando habla de los autódromos más conocidos, nombra a Mónaco, Nürburgring, Silverstone, Monza, o en Estados Unidos, Indianápolis. En Argentina, Rafaela siempre fue el templo de la velocidad y como tal genera expectativas previas a la carrera donde naturalmente no falta el miedo. ¿Y para un piloto qué es ganar en Rafaela? Y bueno, para un piloto ganar en Rafaela creo que es lo máximo, ¿no? Acá hay promedio de velocidad de 250 kilómetros por hora, se superan los 300 kilómetros por hora de velocidad, y una vez lo escuché decir a un dirigente de la CTC, de la categoría más importante, cada vez que te dicen que tenés que venir a Rafaela, a los pilotos se les remueve todo adentro. Hay una cuestión de adrenalina que le remueve las tripas adentro. Yo creo que Rafaela es la pasión por el automovilismo. Acá la velocidad se vive adentro, no se puede disimular, y si no acelerás, en Rafaela no triunfás seguro, ¿no? En ese auto en el que a duras penas pude entrar, lo que nos está indicando desde el vamos su condición de flecha, esa aerodinámica tan adecuada para andar a la mayor velocidad posible y que está orgullosamente en exhibición en el Museo del Club de Automóviles Antiguos. Jorge Ternengo logró una de las hazañas de su vida deportiva, ganar las 500 millas de Rafaela. Para entonces, el autódromo estaba asfaltado desde 1966, de manera que cada vez se corría más rápido. Tuve la suerte que pinché una goma y la alcancé a ver y entré a bolsa y cambié la goma. Y 2 veces obligatoria a cargar combustible. Y más la goma, paré 3 veces. ¿Y cuánto de tiempo de carrera? Y cerca de 3 horas y media, hice 215 de promedio. ¿Cuánto llegaste vos a correr? 280 llegamos. ¿280? 280. ¿Y a la curva a cuánto de peralte? Yo doblaba 250. Correr en óvalo, amigos, para algunos puede resultar aburrido, pero siempre es peligroso. En la recta íbamos todos contra el paredón. Eso lo enseñaron cuando vinieron la gente de Indianápolis en el 71. Dice, vayan contra el paredón porque si pasa un accidente, que a mí me pasó, si vos estás cerca del paredón, el golpe es más suave que si está acá. Ah, claro. Si vos estás en el medio de la pista y se rompe algo y te va, la distancia esa, sí, toma velocidad. En vez, si va pegado al paredón, pega ahí en el paredón y queda pegado en el paredón, va raspando el paredón. Ahora, ¿cómo diablos hizo Rafaela para que en 1971 llegaran para correr en el óvalo santafesino los autos que corrían en Indianápolis? Todavía ni el diablo lo sabe. Era la primera vez que la fórmula de Estados Unidos salía fuera del país y vino acá Rafaela. Yo creo que influía mucho la tradición que teníamos. No te olvides que del 26 en adelante se habían arrancado con todas las 500 millas, año por año. Se corrió un gran premio internacional también acá en el 47, en el centro de la ciudad, con autos de la Fórmula Internacional, y después desemboca en las 500 millas del año 71. Yo creo que eso también influye, que obviamente se conocía también en Estados Unidos que acá había una pasión por el óvalo. Sí. El óvalo ya tenía unos años de uso y estaba pavimentado, solamente que el óvalo tenía 12 metros de ancho cuando se pavimentó y se usaba para la Fórmula 1 Mecánica Nacional, y se llevó a 18 metros de ancho para que venga la Indianápolis. Y brutales sin duda, motores. Enciendan sus motores y rugen los motores.
caso es que el milagro se produjo. Y el 28 de febrero de 1971, 28 autos llegaron en aviones para participar de la primera carrera del año del campeonato de pilotos más importante de los Estados Unidos, las 300 millas Indy, pero de Rafaela. Una cosa de loco, porque acá estuvo toda la ciudad. Había familias que hospedaban a la gente, se formaron relaciones, hubo gente que se conoció acá en la carrera en Rafaela y después formaron familias. Se pusieron de novios acá, ¿sí? Se pusieron de novio acá, formaron familia. Una gran cantidad de chicos jóvenes. En aquella época poder hablar inglés no era tan común como ahora que estaban en las escuelas primarias y secundarias el idioma. Entonces hubo que buscar una montón de cantidad de chicos jóvenes que hicieron de traductores y al lado de cada norteamericano que estaba en Rafaela había un traductor que lo acompañaba a todos lados, ¿no? Y eso se hizo una relación muy importante que duró muchísimos años. Rafaela era una ciudad chica de no más de 40.000 habitantes por entonces. Era la primera vez que esos autos monstruosos de 700 caballos de fuerza salían de Indianápolis y se les ocurrió justo venir a un remoto lugar en el mapa. Evidentemente, tuvieron los miembros de la comisión del Club Atlético Rafaela un gran poder de convencimiento, pero también es cierto que la apuesta resultó muy onerosa. Las malas lenguas dicen que hubo aportantes a la carrera que se quedaron sin campos directamente o hipotecaron sus comercios. Yo tenía 9 años y te digo, tengo 9 años y hay millones de cosas que no me puedo olvidar con todos los años que pasaron, ¿no? Trabajábamos hasta los chicos, salíamos a vender los llaveritos en aquella época para poder promocionar la carrera y así los souvenirs de la carrera poder obtener fondos para solventarla, ¿no? ¿Y los norteamericanos qué dijeron después de la carrera, de haber corrido aquí? Bueno, primero quedaron enloquecidos con el autódromo. La verdad que se hizo ese año un promedio de velocidad más rápido que el que se hacía en Estados Unidos. Al Anser, que era el campeón saliente, fue el que ganó, el que durante muchísimo tiempo fue un piloto top y quedó apasionado. Una historia de esta, vinieron los primeros días, vinieron solos, cuando vieron lo que era la fiesta de Rafaela, llamaron a la madre, hicieron venir a la madre para estar en Rafaela para poder pasarla en familia, ¿no? Corrían 2 hermanos, Al Anser y Bobby Anser. Y Bobby Anser eran famosísimos, claro, y dominaron la Fórmula Indy durante muchos años. Durante mucho tiempo, sus hijos y sus nietos también. El único argentino que participó de las 300 Indy fue Carlos Pairetti con un auto que no era para pelear la punta, pero tuvo un muy buen desempeño. La carrera en sí fue ganada por Al Anser con un Colt Turbo Ford a 248 kilómetros de promedio. Y el récord de vuelta fue para Lloyd Raby a 280 kilómetros por hora. ¡Wow! Velocidades de asombro. Bueno, yo también estuve atento a esta fiesta hace muchos años cuando era chico, pero a través de la radio. Por eso fue un episodio imborrable haber transitado esos caminos de tierra como lo hice, feliz de la vida, como seguro estuvieron los pioneros que corrían por puro fair play. Y después también estuve muy agradecido de encontrarme con ese grupo de gente que encima me regalaron entre todos un cuadro y con la presencia de los grandes hijos de la velocidad que dio Rafaela, como el Nene Ternengo y René Sanata. Y todo esto en el famoso óvalo y en una baquette que andaba como un violín. Pero esto que parece una historia de motores, en realidad nos está hablando de sueños. Y Rafaela, digamos metafóricamente, se colgó, o en todo caso, hizo su sueño posible.